En el centro inamovible de la Gran Dama, donde la luz de las casillas se unía a la sombra, vivía Reyus, el rey. Su corona no era solo de oro, sino de responsabilidad, pues él era el corazón del reino mágico. Si su pulso se detenía, todo acabaría. A diferencia de los caballos que saltaban o la dama que volaba, la magia de Reyus era la de la prudencia. Su poder se manifestaba en pequeños pero sabios pasos. El hechizo de Reyus, él podía moverse un solo paso en cualquier dirección, ya fuera recto como una flecha o en diagonal, como los alfiles, un paso al norte, uno al sur o una diagonal sutil para cambiar de color. Un pequeño movimiento, pero lleno de significado. Reyus sabía que su vida era demasiado valiosa para arriesgarla. Por eso, su hechizo más importante era el de la intocabilidad. Él nunca podía dar un paso hacia una casilla donde una pieza enemiga pudiera capturarle. Jamás. Era la regla de oro. Su propia seguridad era su movimiento más grande. Un día, el reino fue atacado por un hechicero malvado. Todas las piezas enemigas querían atrapar a Reyus. Los valientes peones avanzaron, las torres protegieron y la dama luchó ferozmente. Reyus, tranquilo en medio del caos, solo hacía su pequeño paso, siempre buscando la seguridad. Cuando un ataque lo amenazaba, un jaque, el reino entero se unía para protegerlo. Reyus respondía con calma. A veces daba un paso a la única casilla segura. Otras, una de sus valientes piezas se interponía, bloqueando el golpe. El hechicero oscuro creyó tener a Reyus acorralado. Lanzó un ataque feroz, dejando a Reyus con solo una casilla segura. Pero en ese momento, la astuta dama con un movimiento relámpago no solo protegió a Reyus, sino que también, ¡boom!, creó una amenaza imparable sobre el rey enemigo. Reyus, con un último y sabio paso, se movió a su nueva posición segura. Y allí vio cómo la dama, con su poderosa magia, dejó al rey enemigo sin ningún lugar a donde ir. Fue un jaque mate aplastante. El reino mágico de la Gran Dama estalló en vítores. Reyus, el corazón del reino, había prevalecido no por su fuerza bruta, sino por su inteligencia, su prudencia y la increíble lealtad y poder de su equipo. Juntos, habían demostrado que la verdadera magia del ajedrez reside en la estrategia y la protección mutua. Hola, pequeño mago. Soy Reyus, el rey del gran reino cuadriculado. Hoy te mostraré mi movimiento mágico, el paso más importante de todo el tablero. ¡Acompáñame! El rey se mueve con pasos cortos pero seguros. Solo puede avanzar una casilla por turno, en cualquier dirección. Hacia adelante, hacia atrás, a los lados, en diagonal. Su magia es pequeña pero muy precisa. No puede saltar piezas y no puede entrar en una casilla donde estaría en peligro. Es decir, el rey nunca puede moverse a una casilla que esté atacada por una pieza enemiga. El rey puede capturar cualquier pieza enemiga, grande o pequeña, siempre y cuando esa pieza no esté defendida. Es decir, si Reyus captura y al hacerlo entra en una casilla que está atacada, entonces no puede capturar. Pero si la pieza enemiga está sola, sin protección, Reyus puede dar el paso y tomarla con su magia real. Ahora veremos qué es jaque, pequeño mago. El jaque es cuando un enemigo apunta directamente al rey. Es como si una voz dijera: «Reyus, cuidado, estás bajo ataque». Cuando el rey está en jaque, es obligatorio hacer algo para salir del peligro. Puedes 1. Mover al rey a una casilla segura. 2. Bloquear el ataque con otra pieza. 3. Capturar la pieza que está dando jaque si es seguro hacerlo.
¿Qué es el jaque mate? El jaque mate es cuando el rey está en jaque y no existe ninguna forma de escapar. Entonces, el ataque final se completa y la magia del Reyus se apaga. Es el final de la partida. El jaque mate puede ser por mate con dama, mate con torre, mate con 2 piezas coordinadas o incluso mate con piezas menores. ¿Qué es el ahogado? El ahogado ocurre cuando el jugador no está en jaque, pero tampoco tiene ningún movimiento legal. El rey está atrapado, no puede moverse sin ponerse en peligro, pero no está siendo atacado. Entonces la partida termina en empate o tablas. Soy Reyus, guardián del reino cuadriculado. Antes de que tu próxima partida comience, quiero saber cuánta magia has aprendido hoy. Prepárate, pequeño mago. Aquí vienen las preguntas reales. ¿Cuántas casillas puede moverse el rey por turno? El rey solo puede moverse una casilla por turno, pero en cualquier dirección. ¿Puede el rey moverse a una casilla que esté bajo ataque enemigo? No. El rey jamás puede entrar en una casilla peligrosa o atacada por un enemigo. ¿Pueden 2 reyes pararse uno frente al otro? No, los reyes no pueden tocarse ni quedar en casillas pegadas porque se estarían dando jaque. Hay E3 con magia, ven a jugar. Peones, torres listos para soñar. Entre jaques y hechizos aprenderás. La magia del tablero siempre brillará.